Paz y bien, hermanos. El reino de Dios para un pueblo que produzca frutos. Homilía para el domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo A, leyendo este año el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere lo aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Hermanos, la parábola del domingo pasado era la del hijo malo y la del hijo bueno, y estaba dirigida contra los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, contra las autoridades religiosas. Esta parábola sigue a la anterior con los mismos destinatarios y con el mismo mensaje. Y con el mismo drama espiritual que lo ha vivido Jesús como los profetas, el rechazo de Dios, el rechazo del enviado. Estamos pues en la secuencia del Evangelio, en la semana final de la vida de Jesús, y esta parábola es la más dramática de todas las que Jesús va a pronunciar. Aquí, frontalmente, como ninguna otra, se va a representar el rechazo de Dios y el rechazo del Hijo enviado, sacado fuera y asesinado. La historia de Jesús no es otra que la historia de la encarnación, historia salvífica que en el Antiguo Testamento se describe con etapas sucesivas. Es una historia de amor, de un largo amor, no un repentino amor al flujo de la pasión que va y viene, sino de un amor fiel de Dios que casi se diría que es un amor que nos persigue. Ya antes
Isaías había presentado el canto del amor de la viña. Jesús lo conoce. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Entonces Dios, que es el que habla frente a su pueblo amado, adquiriendo la debilidad de un hombre, pregunta en un juicio: ¿qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, pues, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Esa queja de Dios la volvemos a oír en Viernes Santo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más debía o podía hacer Dios que no lo haya hecho? Dios lo ha dado todo. Dios ha enviado mensajeros para vendimiar los frutos de la viña. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El drama se repite una segunda embajada, pero la tercera es fatal. Jesús nos está contando su propia historia. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Los que le escuchaban son las autoridades, los príncipes ilustrados de Israel, no son gente ignorante. ¿Y acaso teman hacia dónde apunta Jesús, aunque no sepan todo lo que va a pasar? Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Al final de la parábola se descubre todo el tremendo drama. Lo mataron fuera de la viña, como a Jesús lo mataron fuera de las murallas de Jerusalén. Jesús hace una pregunta: cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? La respuesta es contundente. Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Pero no es esta la respuesta de Dios. Dios no va a matar a nadie, que esa es la justicia que nosotros quisiéramos que Dios impusiera. Ni tampoco va a destrozar la viña. Voy a quitar su valla y que sirva de leño, y voy a derruir su tapia y que sea pisoteada. Eso dice el canto de Isaías. Dios no va a destrozar su viña, ni va a matar a los viñadores asesinos. Dios no quiere que muera nadie por haber matado a su hijo, porque una muerte nunca arreglará el destrozo de otra muerte. Por mucha filosofía que nosotros hagamos para justificar esa venganza, Dios, dador de vida, no quiere la destrucción de la vida, de ninguna. Dios, el que plantó la viña y la cuidó con amor, no quiere que esa viña sea pisoteada. La sentencia de Jesús a favor de Dios, el que ha plantado la viña, es consoladora y tremenda. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.
La viña de Dios, cuando Jesús hablaba, era la comunidad de Israel, inicio del reino. Jesús sentencia frente a los judíos de su raza, de su lengua, de su historia, de su tradición, a ellos, a quienes son los primeros en la elección, de quienes son los patriarcas, a los que se dio como sublime don la ley de Dios. Jesús dice: se os quitará a vosotros el reino. Estamos hablando de los días finales de la vida de Jesús. Es un dolorosísimo balance que Jesús hace de su ministerio. El reino va a pasar de quienes son sus primeros destinatarios, que lo han despreciado, a los paganos, que lo van a acoger. Ha sido pues un fracaso la vida de Jesús. No lo ha sido, porque Dios ha estado siempre con él. Pero Jesús quería que su vida hubiera sido otra cosa y tenía derecho a esperarlo, pero no lo logró. El pueblo elegido sucumbió ante la gracia que se le ofrecía. Y de lejos vinimos nosotros a suplir, porque la viña de Dios nadie la podrá destrozar. Hermanos, somos la viña de Dios y Él espera de nosotros frutos de amor y de fidelidad. Hoy, desde la morada de su Padre, el Señor nos auxilia. Ni han faltado, ni faltan, ni faltarán los buenos trabajadores de la viña del Señor. Y esa viña seguirá dando fruto exquisito, vino generoso. Señor Jesús, desde el cielo, tú cuidas la viña de tu Padre aquí en la tierra, que somos nosotros. Bendice al Papa, a los obispos, al pueblo de Dios que se junta en Roma para escuchar tu palabra sobre la familia. Nosotros te acogemos como enviado de Dios, como el Hijo amadísimo, y queremos escucharte y llevar a la vida tu palabra. Gracias, Jesús. Amén.